Bienvenidos a esta enseñanza de la palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Los Efesios capítulo 2 verso 17 y el libro de los Números capítulo 14 verso 1. Es una palabra creo que muy actual, una palabra que nos hace falta escuchar, una palabra que necesitamos escuchar y entender. No tan solo escuchar, sino entender este principio, porque es un principio. ¿Sabe? La iglesia cristiana carece de algunos principios y no lleva a la práctica algunos principios, y por no llevar a cabo algunos principios como lo es la honra, la lealtad, el perdón, el enemigo le ha robado muchas de las bendiciones. ¿Sabe? Muchas veces hablamos de otras religiones, incluso de otras sectas, pero hay que reconocer que hay algunas religiones y sectas que manejan mucho el honor. Una de las cosas que me sorprende de la masonería es que usted me dirá: pastor, la masonería es luciferina y adoran a Luzbel y a Satanás y hacen rituales. Sí, todo eso, yo he hablado acerca de ello. Pero ¿sabe? Una de las cosas que a mí me impresiona de los masones es que promueven mucho el honor y el respeto entre ellos mismos. Cuando un masón habla en contra de otro masón o de otro hermano masón, entonces lo pueden llevar a juicio y eso le puede costar el no estar más en ninguna logia a nivel mundial, porque ha deshonrado a su hermano. Y eso es algo que no practicamos dentro de la iglesia. Y eso es algo que la misma Biblia lo establece: la honra y el respeto hacia nuestros hermanos. O un silencio porque piensan que todo es malo en los movimientos. Pero por eso cuando estudiamos religiones, sectas y movimientos, nos damos cuenta de aquellas cosas que están negativas, pero también nos damos cuenta de aquellas cosas que son positivas y que deberíamos de tomar como ejemplo. ¿Sabe? Los mormones es otra religión, otra de las sectas en las cuales tiene cosas muy buenas que finalmente la iglesia cristiana no tiene, y que no es que le envidiemos, sino más bien que están ahí en la escritura, pero a nosotros no nos gusta mirarlas. Y una de las cosas es el honor, hermano, la lealtad. Y eso es lo que nos hace falta. ¿Por qué no alcanzamos? ¿Por qué no podemos pegar en los años que hemos pasado? ¿Por qué no le hemos podido pegar al blanco? ¿Por qué no hemos podido tener resultado en lo que realizamos, en lo que hacemos? Porque carecemos de muchos valores. Y yo quisiera que en esta tarde habláramos sobre el peligro del extranjero. Así voy a titular el sermón de este día: el peligro del extranjero. Y yo quisiera que usted tomara nota, pero sobre todo antes de escribir en su libreta, usted tomara nota en su corazón y en su mente sobre el peligro de ser extranjeros. Una mentalidad extranjera, un peligro de tener actitudes de extranjero. Y la Biblia nos habla en Efesios capítulo 2 verso 17 y el libro de Números capítulo 14 verso 1 sobre una mentalidad extranjera. Antes de ello vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, Señor, de una forma especial que quebrantes la mentalidad religiosa. Quebrantes, Señor, la mentalidad que el enemigo ha tenido cautiva, que el enemigo ha cegado, Señor, con ignorancia, que ha cegado con religiosismo, que ha cegado, Señor, con ignorancia. Padre, en el nombre de Jesús, rompe, Señor, las cadenas, rompe las ataduras, Señor, echa abajo cada muralla que nosotros mismos hemos construido. Te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que nos conduzcas, Señor. Te pido que tú traigas luz a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento espiritual. Padre, en este momento nos sentamos para aprender de ti. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro y enséñanos lo que tú quieres enseñarnos y lo que quieres que se forme, Señor, dentro de nosotros. Estamos cansados de pelear nosotros mismos. Hemos visto, Señor, que cuando nosotros dirigimos nuestra vida no llegamos muy lejos. Es por eso que pedimos, Señor, la intervención de tu palabra, la intervención de tu revelación, y te pido que tu luz caiga sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Así oramos, Señor. Amén y amén.
Bien, el libro de los Efesios capítulo 2 verso 17 dice: vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una vez más dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Voltea con el que tienes al lado y dile: tú eres mi hermano, dile: tú eres mi compatriota. Dice en Números capítulo 14 verso 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, porque ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postró sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como se come un pan. Su amparo será apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Dice: no temáis. Dígale al que está allá al lado: no temáis. Dígale una vez más, dígale: no temáis. Algo que quiero hablarles es sobre la mentalidad de extranjero. Un extranjero es de mucho peligro, y lo acabamos de ver hace unos días, lo acabamos de ver hace unos días en el aeropuerto de los Estados Unidos. Un hombre que tenía una nacionalidad estadounidense, pero finalmente pertenecía a otro país. Un extranjero puede ser muy peligroso en una nación. Un extranjero, una persona con una mentalidad extranjera, puede ser muy peligroso en una iglesia, en una empresa, en una familia, en un negocio, en una comunidad. Alguien que no ha entendido el poder de la pertenencia, el sentido de pertenencia. Alguien que no ha entendido el sentido de pertenencia puede ser muy peligroso. Creo que todos vimos en televisión, y algunos vimos a todo color y a todo en vivo y a todo color, vimos lo que sucedía el día miércoles y el día jueves en algunas de nuestras comunidades aquí en el país y aquí en la ciudad. Vimos cómo la gente se levantó en contra de la misma gente. Vimos los saqueos, vimos las mentiras, vimos también cómo se asesinaba gente. Algunas televisoras no dieron este comentario, pero también gente murió. Vimos la parte más oscura y la parte más negra de los mexicanos. Vimos algo que algunos de nosotros no habíamos sido testigos. Jamás, creo que yo no había visto algo, tanta rapiña, no había visto tanto deseo de venganza, no había visto tanto deseo de despojar a los demás de sus pertenencias. Salió lo más oscuro, lo más bajo. Y sabe, yo entendí algunas cosas y con el mensaje del presidente que dio el día viernes, se me abrió un rema, una revelación. Estamos en desacuerdo en muchas de las cosas del gobierno. Estamos en desacuerdo en muchas de las leyes que se han avalado. Estamos muy en desacuerdo. Pero sabes, hay una línea muy fina que si tú la logras rebasar, entonces caes en la deshonra. Hay una línea muy fina en la cual puede activar una maldición. Yo en el radio hablaba acerca de esto, y un tipo, y espero que estés por aquí para poder hablar cara a cara, porque es muy fácil hablarlo por teléfono, pero qué difícil es hablarlo cara a cara. Así son los cobardes.
Dijiste que me ibas a venir a ver y espero que me vengas a ver. Y el tipo hablaba y decía que estaba en completo que no estaba de acuerdo conmigo. Y entonces él hablaba y decía, el tipo decía que no, que hay muchas cosas en el gobierno y que lo que se había hecho estaba bien. Y él decía, yo creo, a mí no me importa lo que tú creas, me importa lo que dice la Biblia. Cuando tú rebasas esa línea, cuando tú rebasas la línea de la deshonra, activas una maldición en tu casa, activas una maldición en el país. Y yo explicaba cómo esta nación fue fundada bajo ese principio. Y la gente no entiende por qué yo tengo que hablar de las raíces de este país. Porque cuando tú entiendes de qué forma fue fundada, bajo qué principio fue fundado un país, una familia, y te das cuenta que fue fundado bajo maldición, bajo hechicería, entonces cometemos el error y el peligro de que eso se vuelva a repetir en nuestras generaciones. Y eso es lo que ha pasado en México. Entonces la gente decía, pero ¿por qué hablar acerca de cómo fue fundado México? Por supuesto es importante conocerlo, porque todavía seguimos teniendo deslealtad, porque todavía tenemos brujería, hechicería, porque todavía tenemos genocidio, entre nosotros mismos nos estamos matando. Si no es físicamente, es verbalmente. Entonces la gente no entiende ese principio y hay un límite. Yo estoy en desacuerdo en muchas de las cosas que nuestro señor presidente ha hecho. Estoy en desacuerdo en lo que los presidentes pasados hicieron. Estoy en desacuerdo en muchas cosas, pero sabes, hay que cuidar algo, la investidura. Y eso es algo que la gente no logra mirar. Por eso a la gente se le hace fácil hablar de los pastores, de los apóstoles, se les hace fácil hablar de los profetas, de los evangelistas, pero se les olvida que ellos tienen una investidura, que tú puedes estar en desacuerdo en lo personal con esa persona, pero que esa persona tiene una investidura a la cual tienes que respetar. Cuando tú no respetas esa investidura y no respetamos la investidura de nuestro señor presidente y no respetamos la investidura de nuestros legisladores, entonces caemos en la deshonra y una maldición, la maldición se activa inmediatamente. Y eso es lo que sucedió el día miércoles. Estamos en desacuerdo, pero hay muchas formas de hablarlo. Hay muchas formas de levantar nuestra voz. Hay muchas formas de ejercer presión. Hay muchas. Pero se desbordó todo por completo cuando se rebasó y no se respeta la investidura. Y el señor presidente dijo algo el día viernes. Dijo que la gente había sido muy emocionalista y que la gente se había dejado llevar por emociones. Si ese mensaje hubiera sido cristiano, hubiera sido espiritual, hubiéramos dicho que la gente se dejó llevar por la carnalidad, por las pasiones más bajas, como lo dice el apóstol Pablo. Y entonces activa maldición. Mucha de la gente le llamó bendición, oportunidad. Otros tal vez cristianos que se llevaron algún producto, alguna cosa a casa y le pudieron llamar bendición de Jehová. Porque yo estoy de acuerdo, yo estoy seguro, estoy casi seguro que en todos los saqueos que se dieron, por lo menos unos cuantos eran cristianos y le llamaron bendición de Jehová. Pero no se dan cuenta que todo ese tipo de cosas acarrea maldición. Cuando tú rebasas, escúchame bien, cuando tú rebasas la línea de la honra. El tipo del teléfono decía, es que no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Si el dinero es el que pone a los presidentes, el dinero es el que pone a los legisladores. Estúpido, ignorante. Entonces que arranque Romanos capítulo número 12, donde toda autoridad es establecida por Dios. Haya sido por el dinero, haya sido por el dedazo, haya sido por ser compadre, haya sido por lo que sea. Finalmente a Dios no se le pasa nada. Ese tipo de mentalidad estamos diciendo, Dios es tan tonto que no sabe lo que hace. ¿Me explico? Haya sido como haya sido, fueron puestas por Dios. Dios en su voluntad permisiva lo permitió que esas personas llegaran al poder. Dios lo permitió. Y sabes, pero cuando tú y yo rebasamos la honra, cuando tú y yo no tomamos en cuenta la investidura que tienen las autoridades espirituales, las autoridades terrenales, entonces se activa inmediatamente algo que se llama maldición. Activa, detona la maldición. Y eso es algo que te quiero hablar, porque hablamos mucho de otros temas en las iglesias, pero no hablamos acerca de cambiar una mentalidad, de cambiar una genética. Yo hablaba ayer a los alumnos del Instituto Bíblico que tenemos que ser una generación que cambie una mentalidad, que cambie la genética de las personas.
Si hay algún culpable de lo que ha sucedido en nuestro país y de lo que siga sucediendo, somos nosotros, la iglesia. Porque no hemos cambiado. Escúchame bien, un país es formado por familias. Un país es formado, hermano, por las familias. Una comunidad es formado por familias. Y cuando hay una familia cristiana y cuando hay un individuo cristiano, debe de influenciar a su alrededor. Y no estamos influenciando. No estamos haciendo cambio de genética, cambio de mentalidad, cambio de pasos, cambio de actitudes. Simplemente estamos haciendo un cambio de religión, mas no un cambio de forma de pensar. Es por eso que a la gente le cuesta tanto trabajo ofrendar y diezmar y dar ofrenda como si fuera una limosna, porque no ha cambiado su mentalidad. Piensa que le hace un favor el que venga a la iglesia. Piensa que le hace un favor a Dios o al pastor de estar aquí. Piensa que le hace un favor a Dios ofrendar y diezmar, porque no ha cambiado una mentalidad. Porque sigue siendo su mentalidad carnal, baja, caída, satánica, carnal. Y es por eso que si hay algún culpable en lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en este país, se llama la iglesia. Porque a nosotros se nos dio el poder de cambiar los corazones. Por eso la Biblia dice: a quien le retuvieres el pecado, le será retenido, y a quien le perdones el pecado, le será perdonado. Nadie dice amén. Escúchame bien, porque ese pasaje no lo has entendido por completo. Tú tienes el poder para soltar salvación, para soltar perdón de pecados, o tienes el poder para retenerlo. Eso dice la Biblia. Pastor, pero solamente Dios puede perdonar pecados. Sí, pero tú eres el medio, tú eres el instrumento para que los pecados sean perdonados o para que los pecados permanezcan en una persona. Tú eres el instrumento, porque por tu boca la gente será salva, será perdonada. ¿Me explico? Entonces nosotros somos culpables. Si la Biblia nos dice que nosotros tenemos esa autoridad, no estamos haciendo nada, no estamos influenciando. Si hay algún culpable en lo que está sucediendo, somos nosotros. Porque no hay una diferencia entre la luz que las tinieblas. Porque cuando vamos a la oficina, cuando vamos a la empresa, cuando vamos a la escuela, nos comportamos, actuamos y pensamos como todos los demás. No hay un cambio. Es por eso que cuando los cristianos ven oportunidad de saquear una tienda comercial, corren y saquean y le llaman bendición de Dios. Es por eso que cuando los cristianos ven una desgracia, una división, un problema en la iglesia, cuando ven algún acontecimiento, cuando ven a algún hermano flaqueando, inmediatamente lo atacan, porque tienen una mentalidad mundana, más no una mentalidad renovada. No hay un cambio de genética, no hay un cambio de actitud, no hay un cambio de pensamiento. A mí me dolió mucho ver cómo la gente sacaba lo peor de sí mismo. Gente que tenía tanto apariencia muy humilde, como gente que tenía apariencia de personas con dinero. Autos de todo tipo, tanto carcachas de mudanzas como carros último modelo. Sacaron lo peor que tenían y entonces robaron y saquearon las tiendas. Me tocó ver el caso de unos padres, hermano, unos padres que tenían un carrito lleno de todo lo que se habían robado. Estaban frente a mi auto, estaban allí y los acompañaba su hijo. El niño tenía una cara más de espantado, entre 8 y 10 años. Una cara de espantado, una cara de indignado, una cara de atemorizado, una cara de pena, de vergüenza por lo que estaban haciendo sus padres. Los padres le decían: busca algo donde podemos poner esto. Y el niño estaba paralizado por todo lo que estaba sucediendo. Aún el niño estaba paralizado por lo que sus mismos padres le estaban enseñando con el ejemplo y con las palabras. Yo no entiendo cómo esa clase de personas puede tener cara para poderle dar a su hijo valores y para poderle decir: no hagas, no robes, no mientas. No lo entiendo. Hasta que entonces la familia, el matrimonio, fue y tocó en una cortina de un negocio y le dieron, pidiendo unas bolsas, y le dieron unos costales, y empezaron a guardar desesperados. El padre volteaba a ver a la tienda para ver si todavía iba por más cosas, y el niño estaba paralizado. Escúchame bien, el niño quedó marcado para toda su vida. Eso me dolió ver en mi pueblo, me dolió ver en mi gente. Y entonces dentro de mí dije: quien tiene la culpa somos nosotros, porque cambiamos a la gente de religión, mas no le cambiamos de corazón, no le cambiamos de mente, no le cambiamos de pasos, de acciones.
Entiendo que muchas veces como maestros enseñamos y hay algunos que se duermen en la prédica. Y esto yo te lo vine diciendo desde meses atrás. Esto simplemente fue un ensayo. Si te acuerdas, hay gente que me escribió y me dijo: pastor, ¿cómo me acordé de usted cuando las cosas empezaron a suceder? Porque desde meses atrás te he dicho que viene un golpe de estado, y viene un golpe de estado para nuestro país, pero fuerte. Esto simplemente fue un ensayo, y le salió a la perfección y le salió tan bien, así como sucedió con la influenza. Le salió tan bien y tan perfecto que espérate, algo más está por ocurrir. He hablado mucho acerca de lo que está sucediendo al norte del país. Gente que está preparando a muchachos, adolescentes, gente que está preparando a gente que no logra pasar la frontera y que pertenece a otro país, inmigrantes. Y el grupo de Al-Qaeda y muchos otros grupos terroristas están ejercitando, están preparando para dar golpes de estado en Estados Unidos y en este país, y traer una desestabilización. Lo que atestiguamos el día miércoles y el día jueves es simplemente un ensayo de lo que próximamente viene. Algo tenemos que hacer, iglesia. Algo tenemos que hacer. Pero si nosotros mismos no somos capaces de cambiar nuestra mentalidad, si nosotros mismos no somos capaces de cambiar nuestro corazón, si nosotros mismos no somos capaces de cambiar nuestros pasos, ¿cómo pues lo vamos a hacer con los demás? Mi corazón ha estado triste, hermano, estos últimos días. Mi corazón ha estado triste porque digo, ¿qué hago? Muchos maestros enseñan otras cosas, muchas iglesias, muchos pastores enseñan cosas, y está bien. Tal vez yo no digo que esté mal, pero ¿sabes? Lo que tenemos que enseñar es el fundamento de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestros pasos, de cambiar nuestro corazón. Yo creo en la prosperidad, y creo en una prosperidad estable, en una prosperidad equilibrada, no como lo hacen algunos. Yo creo que Dios puede prosperar, pero ¿de qué sirve que tú ores por prosperidad si no tienes un fundamento? Todo lo que pueda venir a tus manos en algún momento se va a ir como agua. Por eso dice el dicho: el que tiene y nunca ha tenido, loco se quiere volver. ¿Para qué quieres prosperidad si no ha cambiado tu corazón? Para irte con la ramera, para irte con los amigos a tomar, para irte a los casinos. ¿Para qué quieres dinero? Para avergonzar al que te humilló un día porque te dijo pobre. ¿Para qué quieres prosperidad si no han cambiado nuestro corazón? Recuerda que Dios no te da algo que te eche a perder. Dios es sabio, y si no hemos recibido muchas de las cosas que hemos pedido, ha sido porque no estamos calificados para recibirlo. ¿Entiendes? Entonces algo tenemos que hacer, iglesia. De verdad, ¿cómo puedo despertarte? ¿Cómo puedo hablarte? ¿Cómo puedo sacudirte? Muchas veces he tenido ganas de acercarme a cada uno de ustedes y entonces hablarle ojo con ojo, boca con boca, nariz con nariz, y decirle: cabezón, entiende ya, por favor. Pero si lo hiciera, sé que me quedo con la mitad de la iglesia. Si aún acá cuando lo hago, muchos se me enojan y se me van. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere escuchar esto, pero es un principio para poder avanzar, es un principio para poder estar en los niveles altos, es un principio para permanecer, es un principio de que yo te quiero ver avanzar, y no que sea momentáneo, sino que sea por todo hasta que el Señor venga, por todo el tiempo hasta que el Señor venga. Hermano, a mí no me cuesta endulzarte el oído nada. Lo podría hacer, y mira, yo llevo una vida tranquila, y finalmente si te pierdes ese es tu asunto. Pero finalmente tengo una carga por ti, tengo una carga por la iglesia, tengo una carga por mis hermanos, tengo una carga por los maestros, tengo una carga por los pastores, y yo le he dicho: Señor, mientras yo viva, esta carga la voy a seguir teniendo, y no importa si la gente se ofende, y no importa si la gente me dice que estoy mal, y no importa si la gente me habla por teléfono o me dice no comparto sus ideas. A mí se me resbala como mantequilla. ¿Sabes por qué? Porque tengo una necesidad de que mi pueblo cambie, sea transformado, y que nos dejen de llamar ignorantes, religiosos, torpes. No sabes cómo me duele cuando los pastores son elecciones y los diputados les dan unas cuantas toneladas de varillas y cemento, con tan poco su investidura de un ministro la ensucia. Estoy cansado. Por eso muchos de los pastores les dicen: no vayan allá, no lo escuchen. Por eso muchos de los pastores más grandes de esta ciudad no concuerdan conmigo.
¿Por qué? Porque sus intereses, ¿verdad? No les afectamos sus intereses cuando les hablamos acerca de estos retiros que hacen y tantas cosas de las que hemos hablado. Porque me duele mi nación, porque me duele mi iglesia, porque me duele mi gente. Si nosotros entendiéramos ciertos principios, te aseguro que dejáramos de sufrir. Si nosotros entendiéramos tan solo la honra, el poder de la honra, de la lealtad, del perdón, le aseguro que otra cosa sería. Es por eso que lo que vimos unos días atrás me llevó a pensar, y con el mensaje del señor presidente hubo algo que me cambió. Y no estoy de acuerdo en muchas cosas que hace el señor presidente, pero hay algo que él dijo que a mí me hizo como rema. Y dijo: si no hubiera gente emocionalista, dice, no estoy en desacuerdo que se manifiesten, estoy en desacuerdo la forma en la que esto se salió de control por la gente emocionalista. Y dije, ahí le está hablando a la iglesia. Entiende una cosa, como es en lo natural, es en lo espiritual. El cambio que pueda tener el gobierno también traerá un cambio a la iglesia. Escúchame bien. En el sexenio de Vicente Fox, cuando su esposa, ¿verdad?, llevaba los pantalones y llevaba a los brujos, a los pinos, y hacía tantas cosas, ¿sabes qué sucedió? También creció en las iglesias evangélicas cristianas un espíritu llamado de Jezabel. Porque como opera en lo natural, también opera en lo espiritual. ¿Me entiendes? Porque la gente que está en eminencia tiene un poder, una investidura. Un médico tiene poder sobre la salud. Por eso cuando te decreta una enfermedad, tú tienes que revertir ese decreto, porque ese médico tiene un poder en la salud, en el ámbito espiritual y en el ámbito de salud tiene un poder. Por eso el médico, cuando te decreta cáncer, como es una autoridad en la salud, el cáncer se te empieza a crecer, se desarrolla. ¿Me explico? Porque es alguien de peso, alguien de autoridad en el aspecto de salud. Cuando una persona en la economía hace un decreto, entonces ese decreto se llama porque tiene un poder, una investidura. Y más cuando se trata de un presidente o un diputado o un gobernador. Cuando hace un decreto, entonces se establece en el ámbito espiritual. Y eso lo ves en el libro de Daniel y lo ves a lo largo de la escritura. Entonces, lo que es en lo natural es en lo espiritual. Debes de entender que lo que hagan nuestras autoridades también sucederá en el pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el hombre habló, Vicente Fox, y cuando Martita Sagún llevaba los pantalones, entonces se despertó un espíritu de Jezabel dentro de las iglesias. Las mujeres reinantes y dominantes, las famosas llamadas profetisas. Y entonces empezó un control sobre los líderes y sobre el pastor de la iglesia. Cuando vino el mandato de Felipe Calderón, igual hubo un asesinato en masa, un genocidio. Y hubo genocidio en las iglesias. Todos se levantaron contra todos, divisiones y una serie de cosas. ¿Me explico? Porque lo que suceda en los ambientes de gobierno también se establecerá sobre el ambiente de la nación. Por eso es importante nosotros cambiar mentalidades, y es importante aprender la palabra y los decretos para contrarrestarlos. Por eso cuando alguien hace hechicería y brujería, cuando alguien te hace brujería y hechicería y vienes a administración, lo que sucede es que te enfrentas con sacerdote y tú no lo sabes, pero mientras nosotros estamos orando por ti y deshaciendo toda hechicería, toda palabra de maldición, se está librando una batalla espiritual. Es un sacerdote contra un sacerdote. Y sabes, esas guerras a veces terminan en muerte. Y hasta ahorita el Señor nos ha dado la victoria, y hemos visto mucha gente morir que sirve a Satanás. Hemos visto muchas brujas atentar en contra de la iglesia y en contra de sus líderes. Porque yo he visto que Dios no pierde ninguna batalla. ¿Me explico? Pero tú no entiendes que hay peso, hay niveles en el ámbito espiritual. Por eso Daniel dice que cuando él estaba orando, el ángel ya venía con la respuesta. Y entonces el ángel le dijo: me cansé mucho porque vine a pelear. Ya cuando tú oraste a Dios, Dios había respondido. Pero ya cuando venía yo con la respuesta, a medio cielo me encontré con un principado, un demonio de alta jerarquía. Dice: yo intenté pelear, pero entonces vino al rescate el príncipe Miguel.
Él fue el que se quedó peleando con él, porque aún en el reino angelical hay niveles. ¿Me explico? Entonces debes de entender eso, hermano. Debes de entender, contrarrestar los decretos, contrarrestar las palabras que han soltado sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra familia, sobre nuestra persona. ¿Cómo te hago entender, iglesia, que necesitamos cambiar nuestro chip, cambiar nuestros pasos y nuestro corazón? ¿Cómo te hago entender? Si entendieras esto, te aseguro que las cosas caminarían de otra forma en casa. Te aseguro que si entendieras esto, caminaran tus finanzas de otra forma, caminara tu vida cristiana, y no estuviéramos tratándote de animar cada 8 días y cada 15 días, porque por eso algunos nos faltan. ¿Por qué? Porque tenemos que estarlos levantando, y tenemos que hacer cultos especiales, y tenemos que hacer seminarios para que otra vez se vuelvan a encender. No te cansas de llevar una vida así. No te cansas de llevar una vida así. ¿Qué sentirías si tú vas en tu vehículo y vas por una autopista y de repente tu carro se le baja la potencia? ¿No te desesperaría estar ciertos kilómetros así? De repente avanzas, de repente vas rápido, de repente te detienes. ¿Te desesperarías? Es lo mismo en la vida espiritual. Yo no entiendo cómo hay gente que no se cansa de llevar una vida así, que de repente tiene tanta fe, de repente tiene tantos deseos de servir, tantos deseos de cambiar, tantos deseos de hacer. 2017, vamos y conquistémoslo. Tantos planes que se tiene, y el primer mes, la primera semana, la segunda, el segundo mes ya está arrojando la toalla. Por esa inestabilidad no logramos y concretamos las cosas. Una persona que tiene, cuando yo escuchaba al señor presidente y escuchaba también y veía a las personas, a mí me dolía, y yo decía: estas personas no tienen sentido de pertenencia. Estas personas no tienen sentido de pertenencia, que son mexicanos y que están afectando a su propio pueblo mexicano. Ya deja de lo material, sino lo espiritual. Están maldiciendo y están llevando maldición a su casa. Están maldiciendo su comunidad. Están maldiciendo a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos, hermano. Yo no entiendo. No tienen sentido de pertenencia. Tienen una mentalidad contaminada, una mentalidad mediocre, una mentalidad corriente, una mentalidad de pobre extranjero. Porque el extranjero así opera. El extranjero dice: no es mi país y yo puedo tirar basura. No es mi país y ¿por qué tengo que cuidar? ¿Me entiendes? Si no veo cuando vamos de vacaciones, la gente que no tiene un sentido de pertenencia a este país afecta a los manglares, afecta a los animales, afecta a las selvas, afecta a todo. Y dice finalmente: quien lo disfruta son los gringos. Date cuenta, cuando llegas a rentar una casa, lo primero que dices es una mentalidad mediocre y pobre. Es decir, ¿por qué le voy a invertir a esta casa si ni siquiera es mía? ¿Por qué la voy a pintar? ¿Por qué voy a levantar un muro? ¿Por qué la voy a resanar? ¿Por qué voy a hacer tal o cual modificación si no es mi casa, no es mi departamento? Una mentalidad mediocre, hermano. ¿Por qué le voy a invertir a algo que no es mío? Oye, el que va a vivir ahí por el próximo año, en los próximos meses, serás tú. Es ilógico decir: es que yo un día me voy a morir. ¿Por qué voy a cuidar el país? ¿Por qué voy a cuidar a mis hijos y a mis nietos? Finalmente un día me voy a morir. Es ilógico, pueblo. Es ilógico, iglesia. Y eso se ha traspasado también a las filas de las iglesias. Como no sienten un sentido de pertenencia, pueden faltar cuando quieren y pueden hacer de la iglesia lo que quieren, y se pueden dormir en los cultos y pueden hacer un despapalle en los baños y pueden dejar las sillas con los chicles pegados, porque no tienen un sentido de pertenencia y se pueden robar las cosas. Porque no hay un sentido de pertenencia. Eso es una mentalidad extranjera. Es una mentalidad de alguien que no ha tomado su casa, no ha tomado la iglesia, no ha tomado su trabajo, no ha tomado este país como algo propio. Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Eso es lo que pasó, hermano. No hay cosa peor que un extranjero. Un extranjero es una gente muy peligrosa. Un extranjero siempre va a buscar servirse que servir a los demás. Esto lo vemos con el pueblo de Israel, hermano.
Vemos a un pueblo que salió, vemos un pueblo que le quitaron los grilletes, le quitaron las cadenas, le quitaron las ataduras, le quitaron los latigazos. Ahora ya comía bien, ya no tan solo comía pan o bolillo duro con café, sino ahora ya comía un manjar, comía carne, comía pan dulce, bebía agua, y agua de la más purificada, porque salió de una roca, de una peña. Oiga, tenía el cuidado de un Padre celestial, y no dejaba que hubiera insolación en su pueblo, y no dejaba que tampoco por la... Me explico, tenían el cuidado de un padre, pero su mentalidad nunca la cambiaron, y tuvieron una mentalidad mediocre de esclavo, una mentalidad de extranjero. Estábamos mejor antes, dicen. Se levantaron en contra de Moisés y dijeron: estábamos mucho mejor antes. ¿Para qué nos sacaste al desierto? ¿Para qué nos sacaste a nuestros hijos, a nuestra esposa? ¿Para qué nos sacaste para morir en el desierto? No se estaban dando cuenta que ahora ellos ya no iban a ser extranjeros. Ahora ellos ya iban a tener su propia nación, su propio pueblo. Y no era un pueblo cualquiera, sino era un pueblo donde fluía leche y miel, donde los frutos eran grandes, donde cualquier semilla que plantaban se les daba, hermano. ¿Me entiendes? No era cualquier pueblo, pero la mentalidad de esclavo, la mentalidad de extranjero les acompañó hasta el desierto. Y aunque Dios les dijo: les voy a entregar su tierra prometida, les voy a entregar su país, les voy a entregar su pertenencia, su propia casa, la casa en la que vivían era prestada, ni era prestada. No le pertenecía a ellos, hermano. El trabajo no era para un beneficio de ellos, era para beneficio de Egipto, era para beneficio de un hombre llamado Faraón. Ahora el Señor les estaba diciendo: vas a tener una parcela, vas a tener una hectárea, media hectárea, vas a tener una chocita, y esa chocita la puedes ir ampliando, y vas a tener un trabajo, y vas a tener tus propios animales, y vas a tener tu propia cosecha, va a ser tuyo. Escúchame bien, el pueblo de Israel no entendió este principio. No hemos entendido que lo que Dios nos ha dado, el país, la familia, la iglesia, los pastores, los líderes, no hemos entendido el trabajo, el cheque, no hemos entendido los muebles, no hemos entendido que todo lo que hemos recibido es de nosotros y Dios lo ha entregado, y que tenemos que cuidarlo. Como estos sujetos de hace unos días, propios mexicanos, causándole daño a su propio país. Y nos asustamos y decimos: sí, salió lo peor, lo más oscuro, lo más negro. Déjame decirte, como iglesia en general, no vendemos piñas, estamos igual. ¿Cuánta gente no se larga? ¿Cuánta gente no valora la revelación, no valora la palabra? ¿Cuánta gente así de la nada de repente desaparece? ¿Cuánta gente que se cambia de iglesia en iglesia? ¿Cuánta gente? Unos lo hicieron en el aspecto mundano, pero los otros lo hacen en el aspecto espiritual. Es lo mismo. Si te das cuenta, es la misma naturaleza vieja, caída, torcida, sucia, perversa. Con el que tienes al lado y dile: estás muy callado. Dile: estás muy callado. Está muy callado, ¿no? Yo no sé si porque sí le está entendiendo y le está llegando la palabra. No sabe cuánto oré para que este mensaje llegara a su corazón. No sabe cuánto oré porque el Señor derribara y tumbara murallas y cadenas. No sabe cuánto le pedí a Dios, hermano. Un pueblo que no había entendido que ya tenía pertenencia, ya tenía sentido de pertenencia. Tenía un padre, tenía un rey, tenía líderes, tenía pastores, tenía ovejas, tenía todo era suyo. Pero los tipos no quisieron entender. Y los tipos dijeron: estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allá. Mira cómo nos hace sufrir. Escúchame bien, porque siempre que Dios quiere darte algo, hay que pagar un precio. Escúchame bien, solamente los padres, escúchame bien, solamente los padres estúpidos y los padres que no han entendido una verdadera paternidad le dan todo a sus hijos.
Satanás es un estúpido y un mal padre. Por eso todo lo que le piden los que le adoran y los que hacen pacto con Satanás y los que entregan su alma, como es un mal padre, les da todo. Pero como Dios es un buen padre, dice: te lo voy a dar, depende de cómo yo vea tu avance. Un mal padre es el que le da todo a sus hijos. Un buen padre es el que le dice: de acuerdo a cómo yo te vea que te conduces, te comportas, tus calificaciones, depende de cómo te voy a dar. Satanás es un mal padre. Y escúchame bien, tenían que pagar un precio. Claro que sí. Y simplemente era permanecer en el desierto, en lo que caminaban y atravesaban el río Jordán, y ahí tenían su tierra prometida. Pero se desesperaron estos sujetos y dijeron: estábamos mejor allá. Oye, preferían la esclavitud, preferían los latigazos, preferían la hiel, preferían trabajar día y noche y hasta madrugada y no disfrutar de la libertad. Así hay cristianos que tienen una mentalidad extranjera. Números capítulo 11 verso 4 dice lo siguiente. Números capítulo 11 verso 4, por favor. Números capítulo 11 verso 4. Vamos a leerlo todos, por favor. Usted sígalo con su vista. Nosotros vamos a ser alguien que valore la palabra. Un día la palabra nos va a faltar. Un día la palabra, como ya lo están haciendo, será modificada, y lo he estado hablando. Un día la palabra no será la palabra, sino será algo corrupto, como lo están haciendo ya algunas traducciones. Por eso ese libro, ámelo, protéjalo, guárdelo. Y si está maltratado, versión Reina Valera 60 es la versión que usted tiene que leer. Y si usted tiene esa Biblia ya desde hace años, consérvela y vuélvala a empastar. Porque si han modificado otras traducciones, están modificando la Reina Valera 60 también. Así es que si usted tiene una Biblia ya antigua, versión 60, consérvela, ámela, abrácela. Ame ese libro, porque algún día no lo vamos a tener. Y si lo tenemos, lo tendremos completamente adulterado, porque es parte precisamente de los planes de un establecimiento de orden mundial y del mismo Satanás. Así es que por favor conserva ese libro. Y dice Números capítulo 11 verso 14: y la gente extranjera que se mezcló, diga conmigo mezcló. Una vez más, diga mezcló. Voltea con el que tiene al lado y dile: ¿eres de aquí? Dile: o eres mezclado. Dile: ¿eres de aquí o te mandaron? Dile: ¿eres de aquí? Dile: o te mezclaste. Sí, porque luego tenemos unos mezclados que hay. Verso 4: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Escúchame bien, un extranjero es sumamente peligroso. Alguien que tiene una mentalidad de extranjero, alguien que no ha tomado esta iglesia, su casa, su país como suyo, y alguien que tiene una mentalidad de extranjero es sumamente peligroso. Tú debes de ver esta iglesia como tu casa. Tú debes de ver al pastor no como el pastor, sino como tu pastor. Tú tienes que ver esta casa no como la iglesia, sino como tu iglesia. Tú debes de ver la visión no como la visión de esta iglesia, sino como tu visión. ¿Me explico? Tú debes de ver el ministerio no como el ministerio, sino como tu ministerio. Tú debes de ver estas bancas no como las bancas, sino como tus bancas. Los baños como tus baños, hermano. Eso es sentido de pertenencia. Y sabes, la Biblia nos dice que la gente extranjera fue muy peligrosa y nos está haciendo de mucho peligro en la nación y en la iglesia. La gente extranjera es muy peligrosa, y lo primero que hace una persona que tiene una mentalidad extranjera es que tiene dificultades para cortar con su pasado. Una persona que tiene una mentalidad extranjera tiene muchas dificultades para cortar con su pasado. Ve a todos los que se van a otro país, tienen dificultades para cortar con su cultura, con su estilo de vida, con sus gustos, con su religión. Tiene un conflicto en dejar su pasado y no aprovechan la bendición que Dios les da de estar en otro país 1 año, 2 años, 10 años,
una temporada, sino están pensando en lo que dejaron atrás. No las responsabilidades como lo es la familia, no las responsabilidades como será el gasto, sino estoy hablando que no han dejado, no han disfrutado el lugar, el país, el estado en donde Dios les permitió llegar, sino están constantemente recordando el pasado. Una persona que tiene mentalidad extranjera siempre va a tener dificultad para cortar con su pasado. Por eso lo vemos en Números 11, verso 4, y dice que el problema no eran los israelitas, el problema eran los colados. El problema eran los extranjeros. El problema eran los mezclados, porque no tan solo salieron judíos o israelitas en Egipto, sino también salieron de otras culturas. Y esos se mezclaron entre los israelitas y empezaron a decir: estamos cansados, Moisés, del pan, estamos cansados de la carne, estamos cansados de estar caminando. Y entonces todos los demás borregos empezaron a decir: sí, estamos cansados. Oye, la promesa era para los israelitas. Y los israelitas querían esa libertad. Pero cuando escucharon al extranjero quejarse, escúchame bien, cuando escucharon al extranjero quejarse, también hubo queja en la boca de los israelitas. Eso sucede en el trabajo. Cuando tú has orado por un trabajo y el Señor te responde con ese trabajo, y tú sabes que Dios te respondió con ese trabajo, y tú estás tan contento los primeros días, las semanas, los meses, pero de repente llega alguien que no pagó el mismo precio ni lloró como tú lloraste por ese puesto. Y cuando llega alguien que es extranjero con una mentalidad, ese alguien empieza a decir: el jefe es un negrero, el jefe es así, el jefe es asá, y mira en qué condiciones nos hace trabajar. Y entonces te empieza a contaminar. Cuando tú oraste por ese trabajo, cuando lloraste, cuando lo pediste y cuando Dios te contestó. Y entonces te empieza a contaminar tu mentalidad, y lo que un día fue bendición para ti, ahora se convierte en un lastre. Es lo mismo que sucede con las iglesias. Tú oraste para que Dios te acomodara en una casa donde se predicara la palabra. Oraste para que vinieran, como la palabra fuera como ríos de agua viva, y que te cambiara y que te transformara. Tú oraste por estar aquí. Pero cuando hay una gente extranjera que viene, alguien que no tiene una mentalidad de nación, alguien que tiene una mentalidad de extranjero, viene y te contamina y te dice: no estoy de acuerdo con el pastor. Y los errores que en algún momento tú nunca veías, ahora empiezas a decir: pero ¿por qué el pastor no utiliza corbata? ¿Por qué el pastor entonces se sube ya con la bufanda? ¿Por qué el pastor a veces viene con sus tenis con sus tenis, ¿cómo se llaman? Con sus tenis Converse. Bien que saben, se dan cuenta. Y entonces algo que tú nunca habías visto, porque tú sabías que pertenecías aquí, y sabes que pertenecías aquí, que era tu pastor, que era tu iglesia, que era tu visión, alguien extranjero vino y te contaminó. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Los extranjeros contaminaron al pueblo, le dijeron: antes estábamos mejor. Porque el extranjero tiene dificultad de cortar con su pasado. Siempre dicen: a la iglesia que yo iba, no sabe cómo me choca que me digan eso. No por celo, no por nada, sino porque digo: caramba, llegaste acá y entonces tú tienes que someterte a la visión de acá. Es que allá nosotros teníamos reunión de oración no los lunes como aquí lo tienen, allá lo teníamos los viernes. Y allá empezábamos cantando, o allá empezábamos orando, o allá sí, o allá sí. Escúchame bien, allá lo hacías. Y allá el pastor tenía otra visión y tenía otro enfoque. Aquí es aquí, hermano. Y si tú vienes acá, entonces vas a tener que someterte a la visión. Y si te gusta y si no te gusta, entonces regresa a tu pasado. No sabes cómo me choca que la gente diga eso. Es que el pastor allá, bueno, si tanto extrañas la forma, si tanto extrañas el mecanismo, si tanto extrañas la liturgia, si tanto extrañas al viejito, si tanto extrañas, hermano, entonces regresa. Porque escúchame bien, la mentalidad de extranjero nunca suelta su pasado. Es por eso que los cristianos, cuando se convierten en religión, mas no se convierten en corazón.
Es por eso que vemos muchos saqueando tiendas. Es por eso que vemos muchos actuando como actúan, y sale lo más perverso y lo peor en las iglesias. Por eso existen las divisiones, por eso existen las murmuraciones y los comentarios, porque la gente no ha dejado su pasado. Escúchame bien, si con la comadre eras lengua larga, si con la comadre andabas comiéndote a las demás comadres y a los vecinos y a quien sea, escúchame bien, cuando llegas a la iglesia tú tienes que cortar con eso. No tienes que acordarte con lo pasado, no tienes que acordarte de tu vida pasada. Pero ¿sabes qué es lo que hacemos? Cambiamos de religión. Y lo que Dios no quiere es un cambio de religión. Lo que Dios quiere es un cambio de corazón, de lengua, de mente, de comportamientos, de acciones, de vista, de oídos. Oiga con el que tienes al lado y dile: te están hablando a ti. Siento que algo está sucediendo en el espíritu. De verdad creo que la palabra está entrando muy, muy profundo a tu corazón. Sé que algunos distraídos van a seguir contando cuántas líneas tienen el techo. Otros van a contar cuántas veces giran los ventiladores. Yo le estoy hablando a la gente que verdaderamente quiere un cambio en su vida, en su familia, en su nación, en su comunidad. Yo le estoy hablando a ese tipo de gente. Yo sé que no todos lo van a entender. Yo lo sé, hermano. Pero sé que si logro influenciar a muchos, entonces cambiaremos. Sé que esto lo has escuchado en otras iglesias, pero yo siempre le he dicho a Dios: Señor, que la iglesia que tú me has permitido pastorear no sea una iglesia común, no sea un pastor común, una enseñanza común. No me hagas común, Señor. Cuando yo sienta que soy muy común, mejor llévame. Porque yo no quiero ser un pastor, una iglesia común. Quiero ser alguien que enseñe algo diferente. Quiero ser un pastor diferente. Quiero ser que haya una formación diferente. Quiero ser eso, hermano, un cambio que te marque por completo. A mí me gusta cuando la gente me dice: pastor, ha marcado a través del programa, a través de una prédica, a través de esto, a través de aquello, ha marcado y mi vida ha sido transformada. Hermano, he escuchado muchos esos comentarios a lo largo de todo el ministerio, y sabes, eso me llena mucho. No por mí, yo soy un inútil, hermano. Yo soy un bueno para nada, pero finalmente yo le digo al Señor: Señor, úsame. Porque lo que diga la gente, lo que sucede en la gente, los milagros, la revelación, la luz, finalmente no es el hombre, no soy yo, eres tú, y yo simplemente soy un instrumento. Y entonces me gozo cuando hay ese tipo de cambios, de transformaciones en la gente. Me gozo mucho. Me gozo mucho porque vale la pena el haber sufrido, vale la pena el prepararse, vale la pena el seguir luchando, vale la pena, hermano, por cambios que podamos hacer en la familia, por cambios que podamos hacer en las comunidades, en las iglesias, en los pueblos. Vale mucho la pena. Una mentalidad de un extranjero es aquel que difícil deja su pasado. Si tú te convertiste a Cristo y tuviste una nacionalidad celestial, deja ya lo pasado. Pastor, pero es que cuando yo no era cristiano y yo no venía tan seguido a la iglesia, a mí me iba bien en el negocio. Yo tenía tantas empresas, tantos negocios. Usted me hubiera conocido. Yo tenía un carro para cada día de la semana. Escúchame bien, eso fue en el pasado. Olvídalo, déjalo. Te pongo un ejemplo. Hombre, mujer, tú te casaste. ¿Y qué sentirías? Que de repente tu marido te diga: oye, tú no besas como la novia que yo tenía hace 5 años. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías que tu mujer te dijera: tú no haces el amor como un novio que yo tuve? ¿Qué sentirías? Hay algunos que se sorprenden. ¿Cómo? De la misma forma, Dios se queda. Estaba mejor en Egipto, tenía trabajo, tenía carro, tenía casa. Y Dios dice: tú me diste tu corazón, tu vida, yo fui tu amante, yo soy tu esposo, tu esposa, yo soy lo que más amas. Y me digas que besaba mejor
y te daba mejor prenda y mejor cosas, tus amantes del mundo, los demonios, los santos, los ídolos. Así se siente Dios. Porque una mentalidad extranjera siempre anda deseando lo que dejó atrás. Una mentalidad extranjera siempre va a tener el poder del negativismo. ¿Cuándo has visto que una manzana podrida, o más bien creo que todos hemos visto que una manzana podrida echa a perder a 10 manzanas podridas? Pero ¿cuándo has visto que 10 manzanas sanas sanen a una podrida? Nunca. Una persona que tiene mentalidad extranjera siempre tendrá el poder del negativismo. Todo lo verá mal, torcido, sucio. Una persona que tiene una mentalidad extranjera siempre tendrá ese poder del ser negativo, porque no valora lo que tiene en ese momento y porque no le siente su pertenencia. Segunda cosa que hace una persona con una mentalidad extranjera: no se establece. Segunda cosa que hace una mentalidad extranjera, y te dije que una persona extranjera con mentalidad extranjera es sumamente peligrosa. Una persona que tiene esta mentalidad nunca se logra establecer. Un extranjero cuando llega a otro país nunca tiene la mentalidad de quedarse. Un extranjero cuando llega a otro país siempre dice: voy, trabajo, junto dinero, mando dinero para que construyan allá en México una casa, 2 casas, borreguitos, puerquitos, vaquitas, caballos, un carro, una troca, esto, aquello, y empiezan. Pero escúchame bien, el que se va de mojado o el que se va a otro país para hacer dinero nunca ha tomado ese país en el que está trabajando como suyo. Así es el extranjero. El extranjero siempre llega a otro país con la mentalidad no de quedarse, sino con la mentalidad de trabajar y de tener dinero para regresar y poder construir. Qué triste es eso, que eso se cambie a lo espiritual. Qué triste es que una persona tenga una mentalidad extranjera y no le dé gracias a Dios por el trabajo que en ese momento tiene. Conozco gente que no es agradecida con el trabajo ni la oportunidad que se le dio en esa empresa o en ese trabajo, y está extrañando la empresa anterior. Escúchame bien, a la empresa no le haces daño, te haces daño tú solo. Porque cuando te levantas por las mañanas se te hace una pesadez ir a trabajar, porque dices: ¿cómo fui tan tonto y dejé ir esa oportunidad de la empresa anterior? Allá me daban préstamos, allá tenía avales, allá tenía un mejor sueldo. Pues sí, por tonto, pero finalmente si Dios te dio la oportunidad de tener un empleo, un nuevo empleo, tú mismo lo estás echando a perder. Porque cada vez que te levantas tú dices: otra vez, qué fastidio para el miserable sueldo que me dan, y luego tan lejos, atravesar toda la ciudad. ¿Te das cuenta? Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos en el momento. Nunca estamos satisfechos porque tenemos una mentalidad extranjera. Y dicen algunos: yo solamente aquí estoy un tiempo, y yo no es mi empresa, no es mi jefe. No, esto yo no es para siempre. Solamente voy a juntar dinero, un dinerito, y voy a poner un negocio y me largo de este lugar. ¿No les suena conocido eso? Me largo de este lugar porque estoy fastidiado del jefe de la empresa, estoy fastidiado de esto y de aquello. No, yo nada más junto un dinerito. Mentalidad extranjera. Y no disfrutan lo que en ese momento Dios les quiere enseñar. Posiblemente Dios quiera que estés en esa empresa o en ese negocio porque quiera que tú asciendas. Escúchame bien, yo entiendo una cosa: que al lugar donde Dios te pone, tú siempre serás bendición. En el lugar donde Dios te pone, tú siempre serás bendición. Si tú estás viendo el sueldo y el miserable sueldo, como lo dices tú, que ganas, es porque eso es lo que quieres ver. Escúchame bien, José, cuando fue encarcelado, él no dijo: oh, caí en la cárcel, aquí voy a estar siempre. No,
no. Él tenía una mentalidad que donde Dios lo acomodaba siempre era de bendición. Y escúchame bien, aún en la cárcel José siempre fue de bendición y se ganó la confianza del hombre que estaba al frente y le puso las llaves en sus manos y le dijo: prospera, por favor, tú encárgate de todos los reos. Y sabes, eso lo detonó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Quién te dice que en el trabajo, en la oficina, en la empresa donde estás, un día no Dios voltee el rostro de tu jefe y le diga: ahora necesitas ascenderlo, tanto en sueldo como en posición? ¿Quién te dice, hermano? ¿Sabes? Porque a veces la mentalidad extranjera piensas que tus planes, tus proyectos son mejor que los de Dios. A lo mejor Dios quiere que empieces con un sueldo bajo y empieces a lo mejor desde la planta más baja o desde posición más baja, pero a medida de que tú seas agradecido con lo que tienes, Dios irá dándote gracia para que vayas ascendiendo. ¿Y quién te dice que no te conviertas en el segundo, el tercero, el cuarto hombre más importante de la empresa? Pero la mentalidad de extranjero dice: no, estoy aquí por un tiempo, hago dinero, después pongo mi negocio. Escúchame bien, tampoco en el negocio te va a ir bien por la mentalidad que tienes. Pastor, me maldice. No te maldigo, simplemente te hablo algo que nos hace falta a nosotros. Voltea con el que tienes al lado y dile: oh, y ahora entiendo. Sí, hay algunos que, mira, hay algunos que pensaron cuando terminó el 2016 y dijeron: otra vez un año más en esta empresa. Porque lo quieres, mi chavo, porque así lo quieres. Si cambiaras tu mentalidad, tuvieras la oportunidad que Dios quiere darte. Un año más en este país, un año más en este bendito país, un año más en esta bendita ciudad, un año más en estas benditas colonias, en estos benditos tráficos, en estas benditas calles. Un año más. Porque siempre hacemos lo mismo. Cuando ya estamos hasta el full, o cuando ya todo se pone oscuro, huimos y nos largamos. Pero eso sí, queremos ser la luz. Eso sí, queremos que Dios nos use. Escúchame bien, Dios no te va a poner en un lugar donde todo está bonito. Dios te va a poner en un lugar donde todo está oscuro para que tú resplandezcas. Dios es experto en eso. Y si no te has acostumbrado, vete acostumbrándote. Yo le he dicho: Señor, ¿por qué me has dado este pueblo? Y mira, aquí estoy. No es cierto. Porque una mentalidad extranjera, su cuerpo está en el país donde está trabajando, pero su corazón y su mente está en el país donde nació. Oye, ¿cuántos mexicanos no conocemos, familiares, conocidos, que se fueron al extranjero y extrañan México? Claro, por supuesto, no se puede evitar, pero no logran ser felices. Y entonces lo que hacen es que mandan a traer cajas llenas de salsa, porque extrañan la salsa. Y empiezan a mandar a traer dulces y comida y esto, y se gastan un dineral, cuando ni siquiera han encontrado el buen sabor, sazón a la comida en la que se encuentra en ese país. Siempre andamos codiciando lo que dejamos, mas no disfrutamos lo que en ese momento Dios nos está poniendo. ¿Me explico? Cuando llegamos a una iglesia, siempre deseamos lo que dejamos tiempo atrás. Y decimos: ay, cómo extraño los sermones de mi antiguo pastor. Solamente eran 30 minutos. Y no disfrutas la palabra de una hora y media. Oye, tú un día dijiste que querías recibir, un día dijiste que querías crecer, un día dijiste que querías más palabra sustanciosa, un día lo dijiste y Dios lo contestó.
Pero como estamos pensando en el pasado y decimos, antes teníamos en la iglesia, teníamos un coro maravilloso y era un montón de músicos y se oía maravilloso todo el sonido y esto y aquello, y las bancas eran más cómodas y los sanitarios hasta tenían como cojín, ahí me podía yo hasta dormir. Lo siento, Dios te trajo acá. Y si tú no aprovechas estos momentos, estos domingos, estas horas, tú no vas a cambiar nunca. Alguien que tiene una mentalidad de extranjero siempre está buscando regresar de vuelta, regresar a su país, regresar a su iglesia. Es por eso que algunos no valoran la palabra, muchos no valoran el lugar, porque dicen, yo nada más vengo, pero no es mi iglesia, no es mi pastor. Y eso duele, porque nada más vienes, me exprimes a los pastores, exprimes a los líderes, sin valorarlos. Eso pesa y duele. Yo mismo sé que tenemos gente con mentalidad extranjera que en algún momento está pensando regresar a su iglesia después de recibir liberación, después de recibir consejo, después de estar lidiando con tus demonios. Vas y le dejas el diezmo al pastor antiguo o lo dejas en la ofrenda cuando no se peleó cara a cara con los mismos demonios. No lo hablo por la cuestión económica, lo hablo por la honra, lo hablo por el tiempo que se te dio. ¿Entiendes? Finalmente, no importa. El bien no es para mí, el bien es para ti. Hay gente que quiere regresar a sus antiguas iglesias y entonces no toma la visión como suya, no toma la casa, la silla, no toma el pastor, no toma los líderes como suyos. Tú no vas a prosperar así, pueblo, porque es la misma mentalidad que tuvieron los saqueadores. No es mío, es de los empresarios, es de la gente, no es mío. Son de los transnacionales, son de la gente que le ha robado el país. ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa si han hecho daño? ¿A ti qué te importa si evaden impuestos? ¿A ti qué te importa? No por eso nos vamos a manchar las manos y no por eso vamos a maldecirnos. ¿A ti qué te importa? Esa es la misma mentalidad que actúa en los saqueadores y en los que no ha tomado este país como su país y quisiera vivir en Suiza o quisiera vivir en Estados Unidos o en otro país de Europa, pero nunca lo va a lograr hacer si no ama primeramente este país. Una mentalidad de extranjero es una persona que es rebelde, es una persona que siempre resguarda y nunca logra sentir pertenencia. Voy terminando. Una persona con mentalidad de extranjero tiene problemas con algo que se llama asociación. Salmo capítulo 137, verso número 1. Salmo capítulo 137, verso número 1. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos y nos acordábamos de Sión. Tercera cosa y penúltima cosa de una persona que tiene mentalidad extranjera es que siempre tiene problemas de asociación. Diga conmigo, asociación. Vamos, diga asociación. Dijimos que una persona que tiene mentalidad extranjera va a tener dificultad para cortar con su pasado. También dijimos que una persona que tiene mentalidad extranjera nunca se va a establecer. Una persona que tiene mentalidad extranjera va a tener problemas de asociación. Por eso el Salmo 137 dice que junto a los ríos de Babilonia, ahí se sentaban los ancianos, los israelitas, y lloraban y se acordaban de Sión. ¿Cuánta gente no llora por su pasado? El extranjero, el que tiene mentalidad de extranjero, tiene problemas para asociarse en el país en el que se mueve. No lo siente suyo, no lo disfruta, no es feliz,
no disfruta su gastronomía, no disfruta su cultura, no disfruta incluso aprender el idioma en el cual está habitando. Dice, ¿para qué si yo soy mexicano? ¿Yo por qué tengo que aprender inglés? ¿Yo por qué tengo que aprender francés? ¿Yo por qué tengo que aprender italiano? No, un día yo me voy a regresar. Torpe. Porque una persona que tiene mentalidad de extranjero siempre va a tener problemas para asociarse. Y hay gente que, aunque es mexicana, quisiera ser de otro país, europeo, estadounidense, porque no se siente parte del país. Como no se asocia, como no se integra, como no siente suya la cultura. Oiga, cuando yo voy de vacaciones o tengo que salir fuera del país o fuera del distrito, me encuentro y de repente me sacan, porque cuando voy de trabajo y cuando voy a otros lugares a predicar, y de repente me dicen, le vamos a dar su día de descanso y lo vamos a llevar a tal ruina o lo vamos a llevar a conocer. Y entonces yo me pongo contento, porque hay ocasiones en las cuales nada más te usan, te exprimen y ya te están poniendo en esa misma noche que acabaste de ministrar, te dicen vámonos al aeropuerto y hay que mandarlo de regreso. Y entonces uno nada más ve por la ventanilla del avión y dice adiós. Pero hay otras personas muy buenas que agarran y dicen, pastor, usted cumplió con una semana de trabajo, con 2, 3 días, y lo vamos a llevar mañana a conocer tal lugar o tal parte. Y entonces yo me emociono. Y entonces veo muchos extranjeros que se maravillan, ¿verdad?, de las cosas que hay en ese país o que hay en nuestro país. Pero a mí me da mucha tristeza ver que nuestros propios mexicanos, que nuestros propios ciudadanos no valoren la cultura, no valoren los lugares, no los mantengan limpios, que los tengan en poco. He visto gente emborracharse en los lugares arqueológicos y veo a los gringos o veo a los europeos tener mucho más respeto y ponerle mucho más atención a los guías de turistas. Me da mucha tristeza que los guías de turistas son contratados mayormente, ¿sabes por quién? Por los extranjeros, no por los mexicanos, porque a los mexicanos no nos interesa. Porque le decimos cuánto nos cobra el guía, y entonces el guía dice, le cobro $20 o $30. Y dice, eso es muchísimo. Y sin en cambio los extranjeros valoran, y entonces pagan por aprender más de la cultura. Y me da mucha tristeza que nosotros mismos no queramos aprender de la cultura y no paguemos un precio. Me da mucha tristeza que los mexicanos, digamos, le van a subir 50 centavos al Metrobús, le van a subir 50 centavos al metro. ¿Cómo? Oiga, es para beneficio. ¿Me explico? Es para beneficio. Pero es que, hermanos, se roban. ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Es como algunos hermanos de ayer del instituto. Un hermano agarra y dice, sigue la colegiatura igual, pero como con deseos de no querer pagar. Y el tipo es pastor. Y entonces a mí me da entre coraje santo, me da como que entre tristeza, porque digo, ¿cómo darle unas cachetadas y decirle, oye, es una honra el que te subamos la colegiatura, porque le subiremos los sueldos a nuestros maestros? Es una honra, porque cuando tú honras a ellos, habrá alguien de tu propia congregación que también te va a honrar a ti, cabezón. ¿Me entiendes? Pero una mentalidad extranjera es una mentalidad mediocre, la que dice, ¿por qué voy a dar más? ¿Por qué voy a pagar más? ¿Ves? Así es que me duele ver a mi pueblo que no valore lo que tiene, porque es más extranjero y los extranjeros son más mexicanos. Porque nosotros con las artesanías le decimos a nuestras indígenas y les decimos, oye, eso está re caro, hágame un descuento. Sino cuando vienen los extranjeros parecen más mexicanos, y cuando lo ven y ven el trabajo que tienen, le pagan hasta de más y le pagan hasta en dólares a nuestros indios. ¿Me explico? Y nosotros le andamos diciendo, pero es que esto es muy caro, te voy a dar tanto. Y el pobre indígena dice, no, pero es que mire todo el trabajo que se tiene que hacer. Y vienen los extranjeros y ven algo que nosotros deberíamos de ver, que nosotros no vemos.
que es el trabajo y el esfuerzo. Y entonces los extranjeros pagan, pero pagan por el esfuerzo que ven que se hace en esa artesanía. No amamos a nuestra gente, no amamos nuestro país, no valoramos nuestra iglesia. Nosotros somos los extranjeros. Alguien que tiene mentalidad extranjera, ¿qué le importa nuestros hermanos y nuestros conciudadanos? Rara vez, escúchame, rara vez alguien cuida lo que no es suyo. En el trabajo, en la iglesia, la gente que no tiene asociación con la iglesia, no le importa si al terminar se queda sucio una botella de agua, no importa si las bancas quedan desordenadas, si los baños están desordenados. Alguien que no tiene asociación, no importa cómo deje las cosas. Alguien cuando tiene asociación dice: yo no me puedo ir de la iglesia sin antes arreglar las sillas, las bancas, sin antes presentarme a algún ujier y decirle en qué le puedo servir, para qué soy útil, qué puedo hacer. Alguien que no tiene asociación dice: pues no me importa, no hay papel en el sanitario, pues que no haya. No me importa si el baño se queda sucio, finalmente yo ya me voy. Porque no tienen asociación. Alguien que tiene asociación siempre va a buscar dejar las cosas bien. Alguien que tiene asociación siempre va a buscar salir bien. Alguien que no tiene asociación se alarga como las chachas. Por eso el tipo ese del teléfono agarra y dice: antes yo iba y yo estaba allí. Dice: pero no estuve de acuerdo con algunas cosas del pastor. Cobarde y miserable, porque ni siquiera tuvo los pantalones para venir y decirme: pastor, gracias por un día aceptarme, ahora me voy a ir. Y todavía el muy miserable, espero que me veas o si no que estés aquí, todavía el muy miserable se atreve a decir las cosas por teléfono y nunca de frente. Eso es un sentido, eso es una mentalidad extranjera. Y ese tipo andará de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y nunca será una la suya. Yo te quiero enseñar eso, porque en algún momento yo no quiero que andes así. Es por eso que muchos buscan de matrimonio en matrimonio, en matrimonio, en matrimonio, relación en relación, en relación, porque tienen una mentalidad extranjera. Ay, ay, ay. Ay, 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 como que siento que algo está entrando, como que siento que algo está sucediendo en su espíritu. Voy terminando, y esta creo que es la más fuerte. Una más. Los extranjeros, cuando no tienen sentido de pertenencia, se juntan en países. Por eso vamos a Estados Unidos, vamos a Canadá, vamos a otro país y nos encontramos con grupos de mexicanos. ¿A poco no? Tú vas a Canadá, vas a Estados Unidos, vas a algún país del sur de América, vas a Europa y te vas a encontrar siempre con un grupo de mexicanos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no quieren socializar. Ellos quieren tener el sentido de la melancolía. Ay, es que en este país extranjero me siento tan solo y por eso me junto con mexicanos. La misma religión, la misma morenita de Guadalupe, la misma comida, todo. Y entre ellos es hablar de México, de México, de México. Y nunca socializan con el país extranjero. Es lo mismo que viene a suceder en la iglesia. Venimos a hacer grupos y no socializamos. Si nos encontramos a alguien de alguna otra iglesia, hacemos un grupito de esa iglesia y decimos: ay, tú eras de mi antigua iglesia, vente, siéntate aquí conmigo, aquí junto. Y no socializamos con los demás. ¿No hacemos eso? Los viejitos se juntan con los viejitos, los jóvenes se juntan con los jóvenes. No socializamos. ¿Me explico? Entonces una mentalidad extranjera dice: yo me voy a ir, yo llego a un país, pero yo no voy a convivir con los de ese país, yo voy a convivir con mi gente.
Caramba, pues que eso lo deberías de haber hecho cuando estabas en ese país. Y hoy que vienes a uno nuevo a aprender cosas nuevas, hoy te quieres quedar con lo viejo y quieres seguir teniendo el mismo conocimiento de antes. Por eso yo te digo, no puedo tolerar a alguien que me diga: pastor, es que mi iglesia antigua, mi pastor antiguo. No lo puedo tolerar, hermano, porque lo que tenías que haber aprendido allá lo aprendiste y ahora tienes que aprender algo nuevo. Pero no se juntan todos de la misma iglesia, se juntan todos de aquí de amistad cristiana, todos se juntan de aquí, se juntan de allá, y entonces hacen todo ese grupito y no socializamos. ¿Dónde queda el cuerpo de Cristo? Por eso el apóstol Pablo dice: algunos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo. Dice: pero yo les digo, nosotros no somos de ningún predicador, nosotros somos de Cristo, porque somos un cuerpo. ¿Me explico? La mentalidad extranjera nos lleva a ir más allá, a socializar, a asociarnos. Último punto: una mentalidad extranjera son aquellos que son almáticos. Y quiero hablarte en el primer libro de Samuel capítulo 18 y el primer libro de Samuel capítulo 20. Termino con esto. Primer libro de Samuel capítulo 18, primer libro de Samuel capítulo 20, verso 30. Primer libro de Samuel capítulo 18. Alguien que tiene una mentalidad extranjera, ya dijimos que tiene dificultad para cortar con su pasado. Alguien que tiene mentalidad extranjera también no se establece. Una mentalidad extranjera no busca asociarse. Una mentalidad extranjera es aquella que son almáticos. De repente están, de repente no están, de repente lloran, de repente no lloran, de repente se carcajean, luego ya no se carcajean y están serios. Son almáticos. Alguien que tiene una mentalidad extranjera se comporta de una forma almática. Y mira lo que dice el primer libro de Samuel capítulo 18 verso 1. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque le amaba como a él mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, su talabarte, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Primer libro de Samuel capítulo 20 verso 30 dice de la siguiente forma. Voy a leer la versión traducción la traducción viviente. Dice de la siguiente forma, ahí lo tenemos en pantalla, y dice la traducción viviente: entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán y le dijo: tú estúpido hijo de prostituta. Lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé quién eres? ¿Acaso piensas que no sé tú quieres que él sea rey en lugar tuyo? Para vergüenza tuya y la de tu madre, mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve a buscarlo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Segundo libro de Samuel capítulo 3 verso 1. Segundo libro de Samuel capítulo 3 verso 1. Dice de la siguiente forma: la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero mientras que la de David iba haciéndose más fuerte, la de Saúl se iba debilitando. Quiero que entiendas una cosa: una persona que tiene una mentalidad extranjera siempre va a tener una actitud almática. En estos pasajes que hemos leído, vimos que Jonatán se hizo amigo de David. Ellos dos, dice la Biblia, que se amaban, y su amistad llegó al punto más alto. Dice que el amor de ellos era un amor mucho más elevado que el que se tiene por una mujer. Y no es como lo dice la comunidad lésbico gay, que eran homosexuales. No. Lo que pasa es que la gente no ha llegado a ese nivel de amistad en el cual tú ames tanto a alguien
que lo sobrepases por un hombre o una mujer. Como no conocemos ese nivel de amistad, la juzgamos y la criticamos. Pero la Biblia dice que se unió el alma de David y de Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl y él iba a ser el rey, el próximo rey de Israel. Pero cuando unieron sus vidas y se empezaron a conocer más, se dio cuenta Jonatán que él no tenía que ser rey, sino el rey era David. Por eso la Biblia dice que Jonatán le entregó a David su arco, su espada, su cinturón, y le entregó sus ropas, sus vestiduras. Y eso tiene un poder en lo espiritual de reconocimiento. Él le está diciendo Jonatán a David: yo sé que yo no voy a ser el de la autoridad, yo sé que yo no voy a ser el hombre de la milicia, yo sé que no voy a ser el dirigente ni el rey, yo sé que yo no voy a ser el que tenga la investidura del rey. Yo reconozco que tú eres. Es por eso que cuando reconoce Jonatán que David es el próximo rey, hace esta acción profética. Y Saúl se molesta mucho y le dice: ¿qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Qué es lo que tienes, hijo de ramera? ¿Qué sucedió contigo? Imagínate, lo maldijo, el propio padre maldijo a su propio hijo. ¿Qué tienes en la cabeza? Escúchame bien, le llamó hijo de prostituta. A su propio hijo le llamó hijo de prostituta. Y era una maldición terrible esa. ¿Qué es lo que tienes en la cabeza que estás pensando que estás cediendo tu lugar a ese hombre llamado David? Y molesto, Saúl tomó la lanza y se la arrojó con el fin de matar a Jonatán. Escúchame bien, Saúl no estaba jugando. Saúl ya estaba tan enfermo de los nervios, tan atormentado, tan endemoniado, tan cegado por su alma, tan cegado por sus emociones, que actuó locamente y tomó la lanza y se la soltó a Jonatán, a su propio hijo. Si Jonatán no logra esquivar la lanza, lo atraviesa su propio padre con la lanza. El hombre ya estaba enfermo. Y entonces dice la Biblia que Jonatán, ahí es donde Dios se dio cuenta verdaderamente que su padre estaba mal. Y aún se dio cuenta de que efectivamente tenía que ser el próximo rey de Israel, no él, sino David. Aquí vemos una actitud que está haciendo mucho daño. Y como lo dijo el señor presidente el día viernes, una actitud emocionalista, una actitud almática, una actitud animal, una actitud, hermano, que nos lleva a perderlo todo, las emociones. Por eso es que este hombre, escúchame bien, cuando fue ungido David, fue ungido, y esto es algo que enseñé ayer con los alumnos, cuando fue ungido David, fue ungido con un cuerno de carnero. Pero cuando fue ungido Saúl, fue ungido con una botella de aceite. Y eso tiene mucho simbolismo, porque cuando se unge con la botella de aceite a Saúl, está diciendo que él está ungido y capacitado para los logros humanos. Pero cuando el profeta Samuel unge a David con el cuerno de carnero, está diciendo que él va a lograr mucho más en el ámbito espiritual a través del pacto y a través del sacrificio. Entonces, esto lo entiende perfectamente bien Jonatán y se da cuenta que la revelación del próximo rey no es el mismo, sino es su amigo llamado Jonatán. El padre no logra entender y actúa emocionalmente, actúa de acuerdo a sus vísceras, actúa con una mentalidad extranjera y busca hacerle daño a uno de su propio pueblo. Busca hacerle daño a alguien que le tendió la mano un día tocando el arpa para calmar sus demonios. Actúa en contra de este muchacho que no hizo mal sino hizo bien. Escúchame bien. Y aún al paso de los años, Saúl se dio cuenta que aunque tenía la oportunidad de matarlo o de matar David a Saúl, no lo hizo. David tenía que ser el rey. Y se llenó de ira cuando las mujeres empezaron a decir: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el hombre dijo: ¿por qué hay cantos de este tipo? ¿Por qué tienen que andar diciendo que yo maté a 1000 y él mató a más y mató a 10,000? Empezó a tener una actitud emocional, empezó a tener una actitud carnal, una actitud, hermano, almática, animal, como lo dice el apóstol Pablo. Esto es lo mismo que vimos en estos días. Una actitud emocional. Es lo mismo que miró el señor presidente y en su discurso fue lo que dijo.
Por eso la gente almática es muy peligrosa. La gente que tiene una mentalidad extranjera y actúa de esa forma puede hacer daño y pueden sacar las más bajas pasiones y pueden sacar lo más bajo de ellos. Y eso se ha metido dentro de las iglesias, una actitud emocionalista. Gente que se mueve por la emoción, gente que no se mueve por el pacto, gente que no se mueve por la asociación, gente que no se mueve por valorar lo que Dios le puso, donde Dios le puso y lo que Dios le puso, sino que se mueve por la emoción, hermano. Y es una gente peligrosa. Una gente que tiene una mentalidad emocionalista es muy peligrosa. Por eso dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 16, que entonces Saúl tuvo esta actitud para con David. La gente almática es peligrosa porque no seguía por revelación, sino seguía por relación. Escúchame bien lo que te voy a decir. Alguien que tiene una mentalidad extranjera, alguien que tiene una accionar almática, escúchame bien lo que te digo. Mira, veme lo que te voy a decir. Alguien que tiene una actitud almática extranjera tiene lo siguiente: se mueve por relación, mas no por revelación ni por pacto. Te voy a poner un ejemplo. Viene la mamá, vienen los hijos, vienen los tíos, vienen los sobrinos a la iglesia. Y como viene la mamá, vienen toda la familia. Y se llaman por teléfono el domingo en la mañana y dicen: mamá, ¿vas a ir a la iglesia? Sí, ya me estoy alistando, está bien. Nos vemos allá o nos vemos en tal punto. Pero cuando le llaman a la mamá temprano los domingos y le dicen: no, es que hoy me siento enferma, hoy me siento cansada, no voy a ir. A nosotros tampoco vamos. ¿No le pasa eso? Le llaman al amigo, le llaman al hermano con el que se llevan bien y con el que han hecho amistad. Hermano, ya estás listo. No, es que, ¿qué crees? Que se murió un familiar, no voy a poder ir. Yo tampoco voy. Nuestras relaciones las llevamos a cabo por eso, por relaciones, mas no por compromiso. Y cuando entonces la mamá no está de acuerdo conmigo y se enoja, hace su puchero, su berrinche, y entonces dice: no voy a ir a la iglesia y voy a cambiarme de iglesia, toda la demás familia se cambia de iglesia. Porque nuestra relación es esa relación es eso, una relación, una asociación de relación, mas no de revelación. Si ya el tío no viene a la iglesia, entonces tampoco los sobrinos y tampoco la mamá. Si el papá hace su puchero y dice: ya no voy, tampoco la esposa ni los hijos. Entonces tú sigues por relación, mas no sigues por revelación. Escúchame bien lo que tiene que suceder. Si la mamá se enoja conmigo y hace su berrinche y hace su puchero, y si le da diarrea por algo que dije o por algo que hice, entonces esa debe de ser tu mamá. Pero tú le tienes que decir: si en verdad tú has recibido revelación de que este es tu lugar, has recibido revelación de que este es tu pastor, y que como sea es tu pastor, y aquí Dios te acomodó, y te acomodó en esta iglesia, y te acomodó en este punto de la ciudad. Si tú entiendes que Dios te trajo aquí, entonces tú vas a permanecer y le das a tu mamá: ¿sabes qué, mamá? Tú te enojaste con el pastor, pero finalmente yo entiendo que Dios me acomodó a mí ahí con mi familia, y ahí yo voy a permanecer. ¿Me explico? Eso se llama revelación. Eso se llama revelación, más no relación. Y esto, como se ha manejado mucho en muchos lugares por el asunto de la relación: es que ¿cómo me voy a cambiar de iglesia, pastor? Si ya tengo mis amigos. Oye, no importa si te estás muriendo espiritualmente, pero tienes a tus amigos. Es que ¿cómo voy a dejar al pobre viejito? Mire, el pastor ya está bien viejito, pobrecito. ¿Me explico? Entonces manejamos por relación, manejamos porque llegamos a una iglesia nueva y no tenemos amigos. Allá en la otra llegamos a nuestras amistades. Allá ya habíamos hecho un grupito social. Allá ya íbamos a tomar el cafecito. Allá ya íbamos y ya socializábamos. ¿Cómo pues voy ahora a entrar en una iglesia nueva? Mis amigos, mis compañeros. La mayoría de las veces nos movemos por relación. Oye, ve a las mujeres cuando van al baño: ay, manita, acompáñame. Pues como si ellas le ayudaran a hacer, hermano. ¿A poco no? Yo digo: ¿para qué van las dos? ¿Para qué van las dos? ¿A poco
y la otra está esperando. ¿Ya acabaste? No, hermano. Pero si la manita o la comadre no puede ir porque está en el chisme, digo, en la conversación, la otra persona que tiene esa necesidad fisiológica se aguanta porque dice: no, ¿cómo voy a ir sola? O cuando tienen que ir al centro, o cuando tienen que surtir su negocio, siempre tenemos que llevar cola, porque nuestra relación es eso. Son compromisos por relación, mas no por revelación. Pero ha llegado el momento en el cual ya tenemos que cambiar eso. Ha llegado el momento en el cual tienes que establecerte y tienes que entender que si Dios te acomodó en el trabajo, en el vecindario, en la familia, si te acomodó en la iglesia, será por revelación. Oiga, muchos de ustedes me dicen que ven una luz cuando vienen y son nuevecitos y dicen: pastor, es que yo vengo de una iglesia en la cual no hay alimento, una iglesia en la cual ya no se predica, una iglesia, pero cuando vine por primera vez se abrieron los cielos y una luz me dijo: esta es tu iglesia, asiste. Y yo lo vi que destellaba luces, y yo lo vi que esto y que aquello, y me ven bien santo y está flotando. Pero después de 3 meses, entonces ya me empiezan a decir: pastor, yo vi unas serpientes que se le enrollaban, y yo vi esto y aquello. Por fin, o fue Dios quien te trajo aquí, o fue la emoción. Porque muchos me dicen muchas palabras, muchos me dicen palabras muy bonitas: pastor, usted es mi padre, pastor esto, pastor aquello. Y cuando yo los escucho decir eso, digo: bueno, ¿cuánto tiempo lo voy a tener acá? Sí, porque todos me dicen cosas bonitas, todos me dicen: no, que la palabra, que esto, que aquello, que esto, y todos me dicen. Y yo nada más espero cuando ya no volver a verlos. Porque al principio me dicen que es el lugar donde Dios les trajo, y que Dios en sueño, en visión, en revelación, en profecía les habló y les dijo que este era su lugar. Pero después de unos cuantos meses y semanas, como que esa voz ya no era la voz de Dios, sino era una voz emocionalista. ¿Sí o no? Porque a su antiguo pastor le veían aureola, y luego vienen y me dicen: ahora le vi cuernos y cola, hermano. Y no dudo que algunos que se hayan salido, hayan llegado de aquí, hayan salido a otra iglesia y le han dicho: es que el apóstol tiene cola y cuernos. Uno de ellos hasta un día dijo: es que él recibe revelación por una gárgola que tiene acá. Dije: ah, caray, con razón a veces me siento de lado. Dije, yo pensé que era situación de la cintura o algo así, pero no, ahora ya entiendo por qué. ¿Sabes? Fundamos las relaciones en eso, almáticos, relaciones almáticas, mas no de pacto, emocionales. Esto fue lo que sucedió con Saúl, una reacción almática, una reacción almática, una gente que no entiende el pacto. La gente que es extranjera irá por emoción a otro país y nunca lo sentirá como suyo. La gente que es almática llegará a otra iglesia, se establecerá y nunca la sentirá como suya. Por eso no avanzamos, por eso no damos golpe al blanco, por eso no crecemos, por eso el novio no lo retienes ni la novia, porque eres tan cambiante y tan voluble. Ay, ay, ay. ¿A poco no? Pastor, ore por mí porque ya se me va el tren. No, si lloro, pero tú los espantas. ¿A poco no? Algunos de ustedes, mujeres y hombres, ya deberían de estar casados, pero a causa de que no han podido olvidar a aquel hombre o aquella mujer de su vida, espantan y ahuyentan a esa persona que Dios está acomodando en su vida. Algo que Dios quiere hacer en tu ministerio, pero lo espantas porque el pastor no te ve compromiso,
y solamente piensa y dice: solamente espero a ver cuánto tiempo me dura. Yo lo quisiera poner a trabajar, yo la quisiera poner a trabajar, pero es tan inconstante que en algún momento se me va. Y muchos dicen de ustedes que están de calentabancas, pero es que nos demuestran otra cosa. Y así, en su trabajo, el jefe quisiera darles una oportunidad, pero son impuntuales, irresponsables y presentan los oficios y presentan todo con las manchas de mole. Si van despeinados, si van sin bañarse, el jefe dice: ¿cómo lo voy a poner si es mi propia imagen? Dios quiere, pero depende de ti que te dejes moldear. Dios quiere, pero depende de ti si logras quitar esa mentalidad de extranjero. Ama a tu iglesia, ama a tus pastores. Es bien cierto, a lo mejor no somos los mejores, no soy perfecto, los pastores de acá y los líderes no son perfectos, tus padres no son perfectos, tu trabajo no es perfecto, tu jefe no es perfecto, pero finalmente es el pastor, el líder, el jefe, los padres, los hijos que Dios te puso. Ámalos, valóralos, exprímeles el conocimiento. Dale gracias a Dios por los padres, la casa, el vecindario, el país, la iglesia, el pastor y los líderes que han puesto. Dale gracias a Dios porque fueron puestos por Dios. No digas como este inútil que dijo: es que son puestos por los hombres. Dejamos entonces a un lado la palabra, donde dice que toda autoridad fue instituida y puesta por Dios. Aprendamos, valoremos el lugar donde Dios nos ha puesto. Valora la silla, valora el techo, valora todo lo que Dios está poniendo en este momento en tu vida. Ponte de pie. En Facebook, búsquenos como Apóstol Luis Alvarado y Ministerio Alcance Mundial. En Twitter, Alcance-Mundial. Y en YouTube, busque el canal de Luis Alvarado, Alcance Mundial. Visite nuestra página web www.ministerioalcancemundial.com.mx. Le recordamos nuestra dirección: Avenida Eduardo Molina, 1121, Colonia San Pedro el Chico, Delegación Gustavo Amadero, en México, Distrito Federal.